Bueno, vamos a partir con la tutoría número 2, correspondiente a las últimas clases que hemos tenido, desde primeras civilizaciones hasta Roma. ¿Qué les parecieron las actividades? ¿A alguien le gustó? ¿La encontraron muy larga? ¿Algo? Yo la encontré. Me gustó mucho. Bien, qué bueno. Ya vamos, pasa. Lo primero que voy a explicar es las etapas de la historia. ¿Se acuerdan que tuvimos una actividad con esto, con este tema? ¿Se acuerdan? Fue la segunda, si no me equivoco. La segunda clase. Sí, profe. Ya. Miren, les voy a explicar cada una de las etapas para que ustedes aprendan a relacionar con imágenes. Esa va a ser la actividad de ahora. Que aprendan a relacionar cada época con imágenes, según la vestimenta, según el entorno, según todos esos factores. Primero, la prehistoria, que comienza con la aparición de los primeros homínidos hasta el inicio de la escritura. Esta se divide en tres. La edad de piedra primero, con el paleolítico y el neolítico, y después la edad de los metales, con el cobre, bronce y hierro. Más adelante les voy a explicar un poquito con más detalle cada una con imágenes. La edad antigua comienza con la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Aquí podemos encontrar a las grandes civilizaciones como Egipto, Roma y Grecia, que es lo que hemos estado pasando en estas últimas clases. Después viene la Edad Media, que comienza con la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Aquí también encontramos varios puntos como el feudalismo, que lo vamos a pasar en la próxima clase. Ahí lo vamos a explicar bien. La importancia de la Iglesia Católica, cómo se convierte en un eje súper importante para lo que es Europa Occidental en la época. Y eso también deriva a las cruzadas, que también se las vamos a explicar, que son expediciones militares para recuperar Tierra Santa. Ahí se las vamos a explicar bien en la próxima clase. Después viene la Edad Moderna, que se inicia con el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Aquí encontramos los descubrimientos geográficos, como la llegada de Colón a América y un montón de exploradores más que empezaron a arribar después. Los descubrimientos científicos, los instrumentos de navegación. Antes de eso, la navegación eran muy básicos los instrumentos. Después durante la época moderna, empezaron a avanzar más y empezaron a crear nuevos instrumentos que permitieron la llegada, por ejemplo, a América, o a explorar zonas que nunca habían imaginado antes. Y el Renacimiento. También es súper importante eso de cómo cambia el paradigma. El paradigma antes estaba en la Edad Media marcado mucho por la Iglesia Católica. Todo giraba en torno a Dios. Al cambio de edad, a la moderna, ahora el hombre, se centra en el hombre la idea de que todo gira en torno al hombre, que la razón está por sobre la fe. Y aparecen también en la Edad Moderna las religiones protestantes. Antes estaba solo la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica tenía su forma de funcionar. Una de estas formas eran las indulgencias, que era la Iglesia Católica vendía por el perdón. O sea, te vendía el perdón. Uno compraba el perdón. Y esto el monje alemán Martín Lutero lo encontró terrible y escribió las 95 tesis de las cosas que estaban mal en la Iglesia Católica. Eso también se los vamos a explicar en la clase correspondiente. Y la edad contemporánea, que se inicia con la Revolución Francesa hasta la actualidad. O sea, si les preguntamos qué época estamos viviendo hoy en día, es la época contemporánea. En ese tiempo nos encontramos. Esto se marca primero la Revolución Francesa, que eso marca el fin del absolutismo de las monarquías en Francia. También se establece el capitalismo, un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción.
También otro factor importante es la revolución industrial, que es un proceso de transformación económica y tecnológica, y se basa en la producción industrial y mecanizada, a gran escala. Las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Fría, que es un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, el capitalismo con el comunismo. Caro, si puedes, esos son algunos de los hechos. Claro que sí. Ya. Aquí vamos a reconocer algunas imágenes. Sí, Talía, dime. Quería pedir un favor con la imagen anterior, si ustedes podrían enviárnosla al WhatsApp, pero es que yo intenté sacarle un pantallazo a la guía para poder imprimirla, para poder relacionarla con las imágenes según las etapas, pero me salió muy borrosa. Ya, nosotros enviamos por WhatsApp la imagen de las etapas Ya. de la historia para que la tengan. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos. Ya. Aquí tenemos las imágenes y quiero que vayamos analizándolas para poder ubicarlas. Por ejemplo, en la imagen número 1, en la primera, están los hombres con piedras, sentados, hay una cueva de fondo. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que estamos en la época del Paleolítico. Se usaba la piedra, eran nómades, no se mantenían en un solo lugar. Entonces, ahí podemos relacionar esa imagen con esos elementos de la época. La segunda imagen que vemos es el neolítico. ¿Por qué es neolítico? ¿Cómo lo podemos asociar a eso? Porque ahí comienza la revolución agrícola. Se empiezan a cultivar, empieza la ganadería. Ahí ven, no sé si ven algunos animales que hay. En esa época comienza la domesticación de animales. Y comienzan a ser sedentarios, se empiezan a instalar en determinados territorios. Entonces, eso nos indica que es el neolítico. Y la imagen de abajo es la edad de los metales. ¿Cómo sabemos que es edad de los metales? Por los instrumentos que están usando, por ejemplo, el que tiene en su mano el hombre que está en el centro de la imagen. O cómo ya hay cultivos, cómo ya están instalados. Eso nos dice mucho de la época. ¿Me entienden? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ya. Ahora, entonces, esto es la prehistoria, con sus 3 etapas. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Y ahora pasamos a la que venía después de la prehistoria. ¿Alguien que me responda? La edad Antigua. Exacto, la edad antigua, muy bien. Ya, en la edad antigua acá tenemos las 3 grandes civilizaciones. Eran más, Mesopotamia también estaba, pero aquí puse las 3 grandes civilizaciones para que también asocien la forma de vestirse, el entorno. Por ejemplo, en la primera, ¿a qué la pueden asociar ustedes? ¿A qué creen que se refiere? A la Cleopatra. los egipcios. Bien, muy bien, Egipto. Entonces, cuando vean imágenes así, lo tienen que relacionar al tiro con Egipto. La de abajo, esto lo estuvimos viendo hace poquito. Roma. Exacto, sí, Roma. Lo que vemos ahí es un emperador. Y en la última imagen, ¿qué ven? ¿Qué creen? ¿A qué civilización creen que se refiere? Los griegos. Exacto, eso es un teatro griego. Y habíamos hablado en la clase que el arte había sido súper importante en Grecia. Muy bien, ahora vamos a la siguiente. Ya. ¿Qué imagen creen que vemos acá? ¿A qué se la asocian? ¿A qué edad? Edad Media. Exacto, edad media. Ya, en la primera, ¿qué ven? ¿Qué creen que está pasando en la primera imagen? Es como la iglesia. Sí, está muy vinculado a la iglesia. ¿Alguien más? ¿Notan lo que está poniendo en la cabeza de la persona? Monarquía. Monarca. Sí. Creo que es una corona. Una corona. Estamos aquí ya en la época de los reinos. Se divide el Imperio Romano por las invasiones bárbaras y Europa se empieza a dividir en reinos. Ahí el personaje que sale en esa imagen es Carlomagno.
que fue el emperador del Sacro Imperio Romano. También se los vamos a explicar en la próxima clase. Y el Papa está coronándolo. Esa imagen la pusimos porque queremos que entiendan la importancia que tenía la Iglesia en esa época. Era súper relevante en la Edad Media. Edad Media, asociando siempre, Edad Media, Iglesia Católica. El poder que tenía la Iglesia Católica. En la imagen de abajo, ¿qué ven? ¿Dónde están los caballos? ¿Qué están haciendo esos hombres? ¿Qué está pasando? No, ay, sí. ¿Qué creen que está pasando? La guerra. Sí, son batallas, sí, muy bien. Esa es la imagen, una de las imágenes de las cruzadas, de lo que les conté en la diapositiva anterior, de estas expediciones militares en nombre de volver a reconquistar los lugares que los turcos habían tomado. Y el lugar más importante para la Iglesia Católica era Jerusalén. Esas eran las cruzadas, fueron muchas cruzadas. Y en la imagen de la esquina, ¿qué ven? Donde hay un castillo ahí. ¿Qué más ven? ¿A qué asocian esa imagen? ¿Qué están haciendo las personas? Los cultivos, ganadería puede ser. Sí. Sí. Eso representa el feudalismo, que también se los vamos a explicar en la próxima clase, pero en resumen, es un tipo de organización social que fue predominante en la Edad Media, que se basaba en el señor y en el vasallo. Siguiente. Y ahora, ¿qué etapa creen que es esta? La moderna. Sí, la etapa moderna, la edad moderna. En la primera imagen, ¿qué ven? Ese caballero que está arrodillado. Cristóbal Colón. Exacto, muy bien, es Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, él creía que había llegado a las Indias, él no sabía que había llegado a América, jamás, de hecho murió pensando que había llegado a las Indias. En la segunda foto de abajo, ¿conocen a ese caballero de barba? Da Vinci. Exacto, muy bien. Sí, Da Vinci. Aquí puse a Da Vinci porque es uno de los símbolos del avance científico de la época, el avance matemático, en la astronomía, en la anatomía. Da Vinci era un genio, sabía de todo, así era un genio para la época. Y la imagen del hombre es porque todo se empezó a centrar en el hombre. Dejaron la fe de lado y ahora si no se comprobaba, no era cierto, no era real. De ahí empezó esa época. Y el caballero que está al lado, ¿quién creen que es? Se los mencioné en la diapositiva anterior. O sea, en la primera. Martín Lutero. Exacto, muy bien. Muy bien, sí, es Martín Lutero. Cuando estaba pegando en la puerta de la catedral, no me acuerdo el nombre, las 95 tesis. Ese es un ícono de la Edad Moderna. Siguiente, Caro. Ya. Y ahora, ¿en qué época estamos? Contemporánea. Exacto, muy bien. Es la época contemporánea. ¿Conocen alguna de estas imágenes que vemos ahí? ¿Han visto alguna en algún libro, película, algo? Hitler. Bien. Muy bien. Ya. Primero vamos a... Sí, muy bien, eso. Vamos a partir con la Revolución Francesa. Esa imagen es muy conocida, se asocia mucho a la Revolución Francesa y se llama... La libertad guiando al pueblo. Exacto, la libertad guiando al pueblo, sí. Es un icono de la Revolución Francesa. Cada vez que vean eso, lo asocian a Revolución Francesa. La segunda imagen, el caballero medio peladito, ¿quién es? ¿Alguien lo ubica? ¿O le suena la cara? No sé, algo. No, bueno, él es Lenin. Fue un líder bolchevique de la Revolución Rusa. Esta comenzó en 1917. Es un ícono muy importante también de la edad contemporánea. Ya, la imagen 3, ya me dijeron, Adolf Hitler.
Fue el líder de la Alemania nazi a partir de 1934 y él defendía el nazismo, que era una doctrina política, nacionalista, racista y totalitaria. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler? ¿Saben? Algo muy importante. ¿Saben más o menos qué hizo Hitler? ¿O por qué es conocido hoy en día? Se supone que era un dictador que quería apoderarse del mundo. Exacto, bien. Sí. Perdón, no te escuché bien. Te escuché la parte que decías, ¿era un dictador? Ajá. ¿Y qué dijiste Sé después? que quería conquistar el mundo también. Ah, ya, que quería conquistar el mundo. Ya, perfecto. Ajá. Sí, al final él se quería apoderar prácticamente de toda Europa, porque según él, según el nazismo, la raza aria de los pueblos germanos eran superiores y ellos debían dominar el mundo. Ya, siguiente, no, todavía no, pero falta la última imagen. ¿Qué banderas ven ahí? ¿Reconocen las banderas? Que están en la última foto. Estados Unidos y Unión Soviética. Exacto, muy, muy bien. Eso representa el enfrentamiento que fue la Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico, no armado, sino que ideológico, tecnológico, y que tuvo consecuencias, fue como un efecto colateral en otros continentes, como en América Latina con las dictaduras. Bien. Ahora le toca a la profesora Carolina. Muchas gracias, Juana. Bueno, chiquillos, la verdad es que esta actividad, tocar la bocina, que acaban de ver con la profesora Juana, es súper importante que ustedes la logren internalizar, porque la idea es que a través de ella ustedes logren identificar las diferentes etapas en la historia, asociándolas a imágenes súper reconocibles de cada época, ¿ya? La idea es que vayamos reforzando eso a lo largo del año y ojalá queden así, pero expertos en la línea de tiempo. ¿Pueden reconocer estas imágenes? Vamos a seguir con lo mismo. La imagen 1, ¿alguien puede decirme qué es? ¿Alguien? A ver si me acuerdo de algún nombre. Talía, ¿estás por ahí? Talía no está por ahí. ¿Sí? ¿Reconoces alguna de estas imágenes? La imagen 3, el Coliseo Romano. Ya, bien, súper bien. Y dentro de lo que hemos visto, ¿tú me podrías decir a qué etapa de la historia pertenece? Ah, ¿La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna? ¿La edad antigua dijiste? ¿sí? Bien, súper bien, Muy Tania. bien. Seca, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más reconoce otra imagen? ¿Qué más me acuerdo que esté? Porque no veo la... Molière. ¿Molière está por ahí? ¿No está por ahí? ¿Alguien más? ¿Yeila? Ha contestado harto Yeila, pero me acordé de tu nombre, así que lo siento. No, como coliseo, pues, en la imagen 3, coliseo romano, los puentes, ¿Ya? que esas imágenes salieron en la actividad, en el formulario hace 2 semanas, Sí, bien, bien, súper bien. y de la edad antigua. Exactamente, muchas gracias, Yeila. Bueno, tal como nos dijeron las compañeras Talía y Yeila, todas estas imágenes pertenecen a monumentos de la Edad Antigua. La imagen número 1 es el Partenón griego. La imagen número 2 es el Coliseo romano, efectivamente. La imagen número 3 es el Templo de Zeus olímpico y la imagen número 4 es un acueducto romano. Todos estos eran, digamos, monumentos, templos y en algunos casos construcciones, ¿cierto?, que heredamos de la antigua de estas civilizaciones griega y romana. El Partenón, por su lado, es un templo religioso y estaba consagrado a la diosa protectora de Atenas, que era Atenea. Este es un hecho súper importante porque en el fondo tenemos en la Edad Antigua una ciudad cuyo nombre estaba dedicado a una diosa, a una mujer, no a un hombre.
¿cierto? Y este templo, que era el principal de la Acrópolis, que es la parte más alta de la ciudad que se dedica a las construcciones más importantes, políticas y religiosas, estaba destinado a la diosa que era Atenea. El Coliseo romano, ¿cierto? Que era un coloso, de hecho su nombre no era Coliseo, sino más bien un anfiteatro, ¿ya? Y se le empezó a llamar Coliseo porque delante de él había un coloso, es decir, una escultura muy grande de Nerón, que fue emperador romano, estaba destinado a la entretención, ¿ya? Allí se celebraban juegos, no sé si alguien vio la película Gladiador, ¿se acuerda alguien de esa película? Sí. Ya, ¿se acuerdan que ahí peleaba el emperador Cómodo con Máximo, que era este gladiador que le había ganado a todos y que quería vengarse en esta vida o en la otra, ¿cierto? Todo eso se desarrollaba en la arena central del Coliseo. Se supone que no se supone, en verdad, la ingeniería y la técnica con la que desarrollaron este Coliseo era tan avanzada que primero una estructura así de grande, porque miren, no sé si se ve de abajo ahí, alcanzan a ver, hay una pequeña silla, como una banca donde uno podría sentarse. Imagínense ustedes parados al frente de esto, es gigante. Y la infraestructura estaba tan bien hecha para que miles de personas entraran por distintos lugares a los distintos sectores, porque estaba, por supuesto, todo esto dividido dependiendo de las clases sociales a las que pertenecían, sin que se generaran grandes tumultos. No sé si alguno de ustedes ha ido al estadio, bueno, eso que pasa cuando uno sale del estadio no pasaba en el Coliseo, por supuesto. Y también era tan desarrollada la arquitectura que tenían velas para cubrir el Coliseo completo cuando había mucho sol o lluvia, y además podían inundar los pisos, digamos, la parte de abajo, ¿cierto? Perdón, se me olvidó el nombre, pero al menos uno, digámoslo así, para desarrollar batallas navales en este anfiteatro. Imagínense el desarrollo de la ingeniería en ese tiempo. La tercera imagen, ¿cierto?, es el templo de Zeus olímpico. Ese templo estaba en Olimpia. ¿Se acuerdan de Olimpia y cuál era la importancia de Olimpia? ¿Alguien por ahí? En Olimpia se supone que nacieron los Juegos Olímpicos, ¿ya? Y allí se alzó este santuario en honor al dios más famoso de Grecia, que era Zeus. Y habría sido dedicado además a todas estas deidades que ustedes ven en dorado, porque eran efectivamente construidas, hechas en oro, ¿cierto? Y en honor a quienes se celebraban estos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos evidentemente eran es una tremenda herencia que nosotros recibimos del mundo antiguo también y que perdura hasta el día de hoy. Y en la imagen 4, como bien dijo Yeila, es un acueducto romano. Los acueductos romanos eran también construidos por expertos romanos y tenían en el fondo la virtud de llevar agua desde los manantiales, ¿cierto? O las fuentes de agua hacia todos los sectores necesarios de la ciudad. Se construían a partir de estos arcos tremendos, ¿cierto?, que lograban soportar el peso de esta construcción, que era 100% de piedra, y llevar el agua hacia distintos lugares. Imagínense, entonces, el desarrollo es tremendo. No sé qué les parece. ¿Alguien? Súper. A mí me gustó esta clase. ¿Qué le gustó? Me gustó esta clase. Era el número 2, me parece. Sí, pues, es súper entretenido, es muy entretenido todo. El video me gustó mucho. Qué bueno, me alegro mucho, es muy entretenido. Y si pueden ver, además, acá podemos hacer una diferencia súper importante entre la cultura griega y la cultura romana. ¿Alguien me puede hacer alguna diferencia? ¿Se le ocurre a partir de estas imágenes y de lo que comentamos? ¿O alguna semejanza? ¿O alguna semejanza? Si algo se parece entre las imágenes, entre los griegos y los romanos. La arquitectura, lo bueno que son en arquitectura. Ya, muy bien. ¿Qué consideras tú que se parece o no se parece? La creación, la inteligencia que tenían antiguamente las personas. Pensaban quizás no igual, pero sí tenían el mismo concepto de cosas grandes, bien elaboradas y todo ese tema.
Claro, y es súper importante, perdón, ¿cuál es tu nombre que no te veo? Estefanía. Estefanía, es súper importante lo que tú dices en el sentido del tamaño, porque estos monumentos en verdad eran monumentales, ¿ya? Imagínate que perduran desde el 400, 500 antes de Cristo algunos, hasta el día de hoy, ¿ya? No tal como se ven hoy día, de hecho el templo de Zeus poco queda, pero se mantienen en general en muy buen estado, ¿ya? De hecho, el Partenón en Grecia, en Atenas, se supone que el monumento antiguo más visitado del mundo y el Coliseo también peleando los primeros puestos. Algo súper interesante que quería hacer yo es que decirles, es que si hacemos una línea entre las dos imágenes de Grecia y las dos imágenes de Roma, podemos identificar un tipo arquitectónico súper marcado. En Grecia vemos mucha belleza con estas columnas enormes, muchos colores, dorados, ¿cierto? Se supone que dentro del Partenón había una Atenea gigante y dentro del templo de Zeus estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el Zeus olímpico, una estatua de oro y marfil que medía más de 13 metros y que lamentablemente la perdimos porque, la perdimos en la historia, así como se pierden cosas, esa lo vamos a ver más adelante. Y en la parte de Roma, ¿cierto? Podemos ver estas estructuras ingenieriles, ¿cierto? Con mucho desarrollo en ese sentido, desarrollo ingenieril a partir de del arco romano, ¿cierto? Que era capaz de soportar peso, o sea, un gran peso, ¿cierto? Porque se distribuía la fuerza. No sé si aquí hay algún constructor, pero el arco tiene la gracia de que distribuye la fuerza que soporta. Ya, me estoy extendiendo mucho, así que voy a avanzar. Vamos a revisar algunos ejercicios que vimos en las clases pasadas, ¿ya? Vamos a leer este fragmento. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Yo, profe? Ya. Léanos el cuadrito blanco. En el desarrollo de las primeras civilizaciones, el espacio fue muy importante. Estas primeras comunidades se localizaron en torno a ríos que les aseguraban el abastecimiento de agua y tierras aptas para las actividades agrícolas. Ya, súper bien. Entonces, a continuación, a partir de este fragmento, la idea era que respondieran una pregunta. ¿Tienen todos cuaderno? Queremos que todos tengan cuaderno. ¿Cierto? ¿Tienen todos cuaderno? Juana, ¿era esa la 1? Ya, vamos a ver. Entonces dijimos, acá estamos planteando esto, que vemos un mapa, ¿cierto? Aquí hay una parte de África, donde está Egipto y donde se encontraba Mesopotamia, con los ríos más importantes alrededor de los cuales se formaron estas civilizaciones, que es el Nilo y el Tigris y el Éufrates. Entonces la pregunta era que marcaras las casillas donde los comentarios que te vamos a leer son falsos. Entonces la idea es que ustedes en un cuadernito vayan anotando uno verdadero o uno falso, dos verdaderos, ya, para que después vayamos revisando. Número 1, el espacio en el cual se asentaron las primeras civilizaciones no fue fundamental para su desarrollo. ¿Ya? Respondan todos. ¿Respondieron? Tiene el micrófono encendido ahí, que me responda si ya contestó. Falso. Falso. ¿Por qué crees que es falso? ¿Quién contestó? Porque ahí dice que las primeras civilizaciones, dice, en el desarrollo de las primeras civilizaciones el espacio fue muy importante. Bien, súper bien. Que no fue fundamental. Por eso perfecto. Falso. Súper bien, contrastaste la información. ¿Perdón? No, muy bien. Sí. Muy bien. Súper bien, porque contrastaste la información y llegaste a la respuesta correcta. Segundo, las primeras civilizaciones se localizaron alrededor de volcanes. Falso. Falso. ¿Quién dijo falso ahí? Yo, Yeila. Ya, ¿por qué Yeila? Porque se localizaron en torno a los ríos. Bien. Asegurar el abastecimiento de las aguas. Ya, muy bien. Súper bien.
Y la tercera, la ubicación que eligieron fue porque le aseguraba las condiciones para las actividades agrícolas. Verdadero. Verdadera esa. Verdadero. Perfecto. ¿Quién dijo verdadero ahí? Escuché 3 vocecitas angelicales. ¿Polet? Polet. Polet, a ti no Sí. te habíamos escuchado, así que cuéntame, Polet, ¿por qué crees que es verdadera? Porque se abastecían de agua para, bueno, en la última etapa del texto lo dice. Que se Perfecto. abastecían de agua, tierra y aptas para la actividad agrícola. Muy bien. Súper bien, súper bien. Efectivamente, aquí está la única verdadera, que es la última. Perdón, aquí estamos al revés porque dice que había que marcar los falsos, pero aquí marcamos la verdadera. Son las 2 primeras las falsas. Y bueno, les quiero comentar un poco por qué era tan importante el agua, y lo vamos a relacionar con lo que dijo la profesora Juana al principio. En la primera parte, ¿cierto?, de la prehistoria, ¿cierto?, tenemos el paleolítico y el neolítico, y la profesora Juana nos mencionó la revolución del neolítico, la revolución de la agricultura. El paleolítico tenemos que asociarlo ¿cómo se llama? Cuando se mueve la gente de un lugar a otro. Hoy se me olvidó la palabra. Nómades. Nómades, gracias. A los nómades, ¿cierto? Los nómades se movían de un lugar a otro, y esto era algo muy natural, estamos hablando de la prehistoria, ya vieron la imagen a la que lo asociamos. Entonces, las comunidades iban de un lugar a otro buscando alimento, buscando agua, refugiándose del mal clima o buscando el buen clima. Entonces, en algún momento, las personas volvían a los lugares donde ya en algún momento habían encontrado algo que ellos necesitaban, animales, algún fruto, agua. Y se dieron cuenta que pasando el tiempo crecían más. ¿Por qué? Porque se comían, por ejemplo, un fruto, dejaban la semilla y crecía algo. Entonces ellos dijeron, aquí, ¿cierto?, podemos empezar a cosechar a partir de la semilla de las cosas que consumimos. Ya, ok, ¿y cómo se hace? A través del agua. Y encontraron, ¿cierto?, o descubrieron de alguna manera la importancia del agua para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería en algún momento, y con eso entendieron que no necesitaban moverse de un lugar a otro porque ellos mismos podían producir aquello que necesitaban para subsistir. ¿Y cuál era la clave para ello? Estar cerca de un afluente importante de agua. No sé si alguno de ustedes tiene una huerta en la casa o alguna plantita, pero básicamente uno lo que tiene que hacer es regarla, sembrarla en el momento correcto, y eso fue lo que se entendió en esta parte de la prehistoria y que fue lo que marcó el paso de una sociedad que se movía de un lugar a otro a buscar lo que necesitaba, a una sociedad que se asentaba en un lugar a generar ellos mismos lo que necesitaban. Por eso eran tan importantes los ríos, ¿ya? Seguimos. ¿Cuál de las siguientes, perdón, estoy pasando, ya. ¿Cuál de las siguientes opciones identifica como un rasgo común a las primeras civilizaciones que acabamos de nombrar? Mesopotamia, Egipto, India y China. A, todas obedecían a un mismo rey. B, todas tenían religiones monoteístas. C, todas se ubicaban en Europa. D, todas se desarrollaban alrededor de importantes ríos. O E, ninguna logró el desarrollo económico suficiente para sobrevivir. ¿Quién tiene la respuesta correcta aquí? ¿Quién cree? ¿La D? D. ¿Quién habló ahí? Yo también Talía. puse la D, Yeila. Yeila. ¿Alguien más? Talía también habló. Sí, la D. Ya. A ver, vamos a darle la palabra a Talía. Sí, yo igual puse D. Ya. Cuente. ¿Y quién habló ahí? Perdón. Rodrigo Palma. Ya. ¿Talía o Rodrigo? ¿Por qué creen Sí, que fui no yo. son las anteriores? Porque, bueno, la gran característica que se desarrolla fue porque toda civilización se desarrolló en río, debido a que permitía el desarrollo ecológico, tanto en cosechas como en animales. Entonces, esa es su gran Bien. importancia Súper bien. para sobrevivir en el tiempo. Bien, súper bien. ¿Talía? Bueno, ¿Opinas lo más que mismo? todo igual, por lo mismo que dijo Rodrigo, y también porque las otras son falsas, porque todas no obedecían a un mismo rey. Bien. Todas Sí. no tenían religiones monoteístas. Y tampoco es la E la que no tuvieron un desarrollo económico para sobrevivir, porque sí tuvieron un desarrollo económico importante en la agricultura, en su ganado.
Y de hecho, las imágenes que veíamos al principio dan cuenta de civilizaciones con construcciones enormes, con organizaciones sociales, qué sé yo. Bien, súper bien tu razonamiento, Talía, porque no solo te fuiste por la correcta, que está súper bien, sino que además descartaste las demás. No obedecían todas a un mismo rey, porque efectivamente cada uno tenía un monarca distinto. Eran todas, creían en varios dioses, normalmente asociaban los distintos dioses a distintas fuerzas de la naturaleza. No se ubicaban en Europa, sino que estaban principalmente en África y Asia. Todas sí se desarrollaban alrededor de los ríos, como acabo de señalar, y ninguna logró el desarrollo suficiente para sobrevivir. Muy bien. Polis. ¿Qué es una polis? Perdón, me voy a apurar. La polis era, ¿cierto?, estas pequeñas ciudades, estado que se formaban en Grecia, ¿cierto?, y que eran independientes una de otra. Cada una de ellas normalmente se refugiaba bajo la protección de un dios. Como les señalé al principio, Atenas, la diosa que los protegía, era Atenea. ¿Ya? La gracia es que cada una tenía su organización política, su independencia y su propio ejército. De hecho, grandes enfrentamientos en la historia de Grecia eran entre polis, entre ellos, por ejemplo, la gran guerra entre los espartanos y los griegos. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a un legado de la civilización griega? A. Los Juegos Olímpicos y la lucha de gladiadores. B. El derecho y la república. C, la democracia, el derecho y el teatro, o D, la filosofía, las matemáticas y la democracia. ¿Quién me puede contestar ahí? La B. Rodrigo, derecho y la república. Aunque sí. Sí, tú es que dices igual el derecho todas y se la mantienen república. igual, no es como se... Sí, pero la que más marca como que se mantiene a nivel global es derecho y república. O también puede ser B, derecho y democracia. Y democracia, teatro. derecho y teatro, ya, perfecto. Molière lo escuché Sí, por pero ahí. yo voy más que nada por la... Ya, derecho y república. La Molière. B, profe. La B, democracia, derecho y teatro. Ya. ¿Alguien más tiene otra opinión? Bueno, les cuento que aquí la correcta es la última, filosofía, matemáticas y democracia. ¿Cómo, profe? ¿Y por qué? La primera dice los Juegos Olímpicos y la lucha de gladiadores. Los Juegos Olímpicos es correcto, pero la lucha de gladiadores es herencia de la cultura, perdón, de la civilización romana. La segunda dice el derecho y la república. Y el derecho y la república son creaciones de también la civilización romana. La que sigue, lo vamos a ver más adelante, la que sigue es dice democracia, derecho y teatro. Y efectivamente aquí hay dos correctas, que es la democracia, que es la gran herencia de Grecia, y el teatro. Sin embargo, el derecho propiamente tal se reconoce como una herencia de la cultura romana. Mientras que de Grecia efectivamente son la filosofía, las matemáticas y la democracia. Y de hecho tenemos tremendos exponentes de estos tres, de la filosofía, las matemáticas y la democracia. Era esa finalmente la correcta. ¿Les quedó claro, chiquillos? ¿La diferencia? ¿Molière y Rodrigo? Sí, sí. Ya. ¿Qué cosa? Ya, puede seguir. Profesora Juana, sigue ahora. Esta pregunta, ¿la recuerdan en la actividad que hicimos en la clase de Roma? ¿Alguien recuerda esta pregunta? No, no lo teníamos. Ya. Aquí lo que tenían que fijarse son en los detalles. Acá dice, Roma surgió en el año 765 a.C., a orillas del río Tíber, entre comunidades dedicadas a la agricultura. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes, según el texto que está ahí? ¿Alguien? ¿Alguien sabe si es verdadero o falso? Yo puse que era, que estoy buscando
Roma se ya. Yo puse que la afirmación es falsa porque las comunidades solo se dedicaban a la agricultura. Ya. Caro, si puedes pasar la diapositiva. Es algo mucho más simple. La fecha. Si se Yo fijan, también puse que era falso. sí, era fijarse, Por leer el número de detalladamente, sí, y la fecha. Tienen que fijarse en esos detalles. Cuando lean, lean muy, muy bien, porque de repente van estos distractores. ¿Ya? Sí, porque yo me había confundido. Siempre fíjense bien en esto. Ya pongan mucha atención. De repente es el orden de los números que cambia. O podría haber sido 756 después de Cristo. ¿Ya? Cosas muy pequeñas. Siempre ténganlo muy en cuenta al leer cualquier actividad que aparezca en los formularios. Ah, ahora me estoy dando, era la fecha. Sí, era así de simple. Lo estoy viendo en el cuaderno, claro. Era así de simple. Por otro lado, claro, decía años 765 y claro, era 756. Estaba al revés. Sí, para que tengan siempre en cuenta. Fíjense bien en los detalles, aunque sean muy, muy pequeñitos. Eso los va a ayudar mucho en los exámenes. Sí, Ya, sobre siguiente. todo cuando les preguntan fechas, chiquillos, porque Sí. eso lo pueden confirmar en el texto. ¿Paso a la siguiente? Sí, por favor. Ya. Roma tuvo 3 etapas políticas: la monarquía, la república y el imperio. Cada una se caracteriza. Primero, en la monarquía estaba el rey, que él tenía el poder absoluto. En la república estaban los cónsules y el senado. Ellos eran los que dirigían el Estado. Y al final está el imperio, que era... ¿Quién gobernaba en el imperio? ¿Alguien sabe? ¿Quién era la cabeza del imperio? ¿El emperador? Exacto, muy El bien. emperador. Muy bien. Todo el poder político, religioso, militar, estaba en su figura. Si pasamos a la siguiente, Caro. Ya, acá tenemos una actividad que también estaba en la clase de Roma. Me pueden ir respondiendo la número 1. Rey, ¿cuál sería la descripción? Yo puse la C. Muy bien. Muy, muy, muy bien, Talía. La segunda, el Senado. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Dónde está? Yo puse la D. Bien, muy bien. La 3. La F. Bien. La 4. La E. Sí. La 5. La A. Bien. Y la 6. La B. Muy, muy bien. Bien, Muy súper bien. Felicitaciones, muy bien. Sí. Gracias. Muy bien. Ahora, esta actividad era reconocer las diferencias entre los dioses griegos y romanos. Esta, igual que la de Roma, era muy, muy simple. Es una cosa muy pequeña, es un detalle en el que siempre se tienen que fijar. La diferencia entre los dioses griegos y romanos era el nombre. Así de simple. Si lo ven ahí en la imagen, salen 2 nombres. Por ejemplo, en la primera, Hera y Juno. En el segundo, Zeus, Júpiter. El primer nombre es el nombre griego. Zeus, por ejemplo, era la versión griega y Júpiter la versión romana. Y así está ordenado. Todos tienen el mismo, son iguales en forma, tienen las mismas cualidades. Todos son antropomorfos, que significa que tenían una apariencia humana. Ellos sentían rabia, celos, amor, tenían esas características humanas. Entonces la diferencia era que tenían su equivalente en Grecia y Roma. Así de simple era también. ¿Se entiende? Yo tengo una consulta sobre eso. Bueno, yo no me fijé en ese detalle que eran los nombres, pero no sé si tendrá sentido también, porque yo puse que la diferencia que había que adoraban a diversos dioses, como distintos dioses, ¿puede ser? También ambas religiones eran politeístas. Ah, ya. Ambas tenían una cantidad de dioses. Porque yo había puesto esa respuesta, era una pregunta abierta. Ah, ok. Sí, está bien. Sí. Ya. Pero perdón. La idea era que se fijaran en los detalles, que siempre se fijen en esos distractores. ¿Ya? Sí, Caro.
Sí, es que lo que iba a decir es que en relación a lo que decía Yeila, que efectivamente tenían muchos dioses y como pueden ver, cada dios se identificaba con algún fenómeno que ellos veían, ¿ya? La familia en el caso de Hera y Juno, el hogar en el caso de Hestia y Vesta, el mar, ¿cierto? Poseidón y Neptuno. En el fondo estamos hablando de una civilización antigua que veía una fuerza en el mar, que se movía, que tenía, de repente identificaban sentimientos como la rabia. Entonces todo esto lo asociaron a una figura antropomorfa, ¿cierto? Que era este dios, y que en el caso de Roma tenía un nombre y en el caso de Grecia tenía un nombre. Y de hecho ellos explicaban mucho el nacimiento incluso de continentes a través de la interacción entre todos estos dioses. Eso. Sí, eso le llaman mitología, cuando hablan de mitología griega. Ya, siguiente. Ahora sigue la profe Carolina. Ya, ahora vamos al derecho, o sea, perdón, a Roma, perdón. ¿Y cuál de las siguientes alternativas identifican ustedes como un legado de la civilización romana? A, el derecho y la filosofía. B, el derecho y la república. C, la medicina y los deportes. Y D, la astronomía y la filosofía. ¿Alguien por ahí? Hay una manito levantada, Yeila. Ah, no. ¿Sí? Esa era la pregunta anterior de ya. manito levantada. Buscando esa pregunta. La B, derecho y república. ¿Quién respondió ahí? Talía. Ya, súper bien, Talía, el derecho y la república. Antes que eso les quiero señalar que todo lo que vemos acá son herencias del mundo antiguo. Sin embargo, igual que en la pregunta que vimos de Grecia, las diferencias son eso, las mezclas. La letra A, el derecho es romano, ¿ya? De hecho, en los primeros ramos que se estudia en la escuela de derecho, hasta el día de hoy es derecho romano porque de allí viene la mayoría de las instituciones, incluso instituciones, entre comillas, modernas como el divorcio. La filosofía es una herencia, como vimos, de la civilización griega. El derecho y la república son propiamente romanos. La república es la idea de el concepto propiamente es la res pública, la cosa pública que administramos, ¿cierto?, a través de este sistema. La medicina es una herencia griega y los deportes, si los asociamos a los Juegos Olímpicos, son también griegos. La astronomía y la filosofía son también herencias propiamente griegas. Podríamos hablar una hora de cada una de estas cosas, sin embargo, vamos a seguir avanzando. Súper bien, Talía, era efectivamente el derecho y la república. Ya. Aquí la idea con esta imagen es que podamos ubicarnos en un mapa, ¿ya? Esta parte aquí es Europa, ¿ya? Aquí donde dice península ibérica es donde hoy día está España, ¿cierto? Más arriba Francia, Alemania. Y esto que usted, lo estoy marcando con el lápiz como si pudieran verme, pero donde dice el círculo azul, donde dice Apeninos, la península itálica, que es esta como especie de bota que se mete hacia el mar Mediterráneo, es donde se desarrolló la civilización romana. Y al lado, la península balcánica, ¿cierto?, que es este que está enmarcado en el círculo rojo, es donde surge la civilización griega. Se supone que nació abajito, en esa isla que se llama Creta, ¿ya? Pero allí es donde se desarrolló. Atenas está, digamos, en el continente. La idea es que no se confundan. Roma tiene que siempre asociarlo a esta botita que parece que estuviera pateando una pelota, que es Sicilia. Y Grecia va a estar al lado, en esta península balcánica. ¿Ya? La Grecia antigua, aquí tenemos, digamos, una ampliación de ese mapa, esa parte que está en rojo la ampliamos, en el círculo rojo la ampliamos acá, y tenemos la península de los Balcanes. Acá tenemos el mar Egeo, mar Jónico y Mediterráneo, en verdad es solo lo que lo distingue es el lado de Grecia en el que estamos, ¿ya? Y al otro lado podemos ver, ¿cierto?, la expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano se expandió de esa botita que les mostré al principio, con la pelotita que está pateando, a prácticamente toda Europa, ¿ya? La parte de Britania es donde hoy día está Londres, miren allá, Germania, que es donde está Alemania, por una parte, ¿cierto?, de Asia, ¿ya? Ahí justo donde dice Asia, al lado de desierto de Arabia, y una parte de África, ¿ya? Es decir, el Imperio Romano se expandió de una manera impresionante. Al principio era, en el fondo, por la necesidad de buscar nuevos alimentos, de buscar
por satisfacer necesidades propias de los romanos, y luego ya por un espíritu propiamente imperialista, expansionista, ¿cierto?, de conquistar nuevos territorios y transformar a estas nuevas comunidades, civilizaciones, bueno, comunidades y civilizaciones que vivían alrededor en Roma propiamente tal. ¿Ya? Y ahí podemos asociar a los distintos colores la etapa del Imperio Romano en la que se generó esa expansión. Con el, digamos, lila más claro, el imperio, ¿cierto? Y hasta lo más oscuro durante la monarquía. ¿Ya? Los límites ahí marcados en rojo. Actividad final. Ahora vamos a hacer la actividad final de un verdadero y falso. Tienen que responder a los siguientes enunciados. ¿Las ciudades del Imperio Romano recibían el nombre de polis, verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Quién respondió ahí? Sí, Talía. Sí. Mira, si recordamos, las polis siempre tenemos que asociarla a Grecia. Polis, Grecia, ¿ya? Siempre hay que tener súper en cuenta eso. Entonces, las ciudades del Imperio Romano recibían falso. Las que recibían el nombre de polis era Grecia. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Caro? Ya. Chiquillos, tal vez podemos participar más si tienen las cámaras prendidas con el cuaderno, pueden anotar una F o una B si creen que es verdadera o falsa para que participen hartos, ¿ya? La segunda es, la historia política de Roma se divide en 3 periodos, llamados monarquía, república e imperio. Como dice don Francisco, ¿qué dice el público? Verdadero. 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 Bien, chiquillos, súper bien. La profesora Juana acaba de repasar estos 3 periodos, monarquía, república e imperio. Los felicito. Muy bien. La tercera pregunta. ¿Las primeras civilizaciones se establecieron alrededor de los ríos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, muy bien. Me encantó, porque salió como todo, al tiro verdadero del Muy alma. bien. Secos. Cuarta, la península en la cual se estableció la antigua civilización griega recibe el nombre de península itálica. Verdadero. 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 Todos dicen verdadero, ¿quién dice falso? Verdadero. ¿Alguien dice falso? No, verdadero. Falso, chiquillos. La civilización griega está en la península balcánica y la romana está en la península itálica, que es la botita con la pelota. Así que dale nomás, Juan. Ya, la otra. Uno de los mayores legados de la cultura romana fue el derecho. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Bien, muy bien. Muy bien. Bien, súper Así bien. es. Y la última, el español es una lengua que deriva del antiguo latín. Verdadero. Verdadero. Bien, Bien. oye, súper bien, porque eso no lo vimos hoy día, así que bien, los felicito. Muy bien. Felicitaciones. Oye, sí, se pasaron con la participación. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Oye, bueno, primero, muchas gracias por la participación. Segundo, como les tiene que quedar súper claro, que creo que lo lograron hacer hoy día, es asociar ciertos conceptos con hechos o civilizaciones o momentos históricos. En este caso, con civilización romana ya vemos que tenemos que asociar la república, el derecho con Grecia, la democracia, la filosofía, las matemáticas, etcétera. ¿Ya? Así que bien, los felicito. No sé si alguien tiene alguna duda. No, a mí me quedó todo súper claro. Muy bien. Sí, profe, tocante a relacionar imágenes con época, yo tengo un poco de dificultad. ¿Por qué Molière? Cuéntame. Cuéntanos. Yo no puedo identificar ¿cómo? De manera directa, a la primera vista, yo no puedo.
Ah, ya. Sí, o sea, lo que pasa es que en el fondo la idea es que a través de las actividades que nosotros les enviamos, ustedes logren hacerlo. Entendemos precisamente, o sea, entendemos que es difícil para muchos hacer esta asociación y por eso estamos haciendo estos ejercicios, para que de aquí a que den la prueba, usted me diga, profesora, ahora ya identifico todas las imágenes. ¿Me entiende? Es cosa de práctica, por eso nos enfocamos harto en las imágenes en los formularios. Es práctica, así que no se asusten, no se sientan con miedo, nada, porque es pura práctica. Y para eso estamos nosotros, para ayudarlos, así que no se preocupen. Ya, gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, tengo una consulta. Dígame. Esta clase queda grabada, ¿cierto? ¿Por dónde la podemos ver? Chuta, ahí me pillaste. Sí, está grabada. Bueno, ya. No, es que lo que pasa es que tuve un inconveniente y llegué tarde, entonces participé la mitad de la clase y lo otro no pude responderlo porque llegué tarde. Entonces quería como verlo de nuevo para quedar con todo el contenido listo de hoy día. Mira, yo sé que están grabándola, pero no sé dónde queda guardado la clase. Así que vamos a preguntar. Después la suben a WhatsApp. Ya, ahí está. ¿Ves? Ya. Después la suben a WhatsApp. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguien? Parece que no. Llegamos al final de la clase. Eso fue todo por hoy. Sí, muchas gracias, chiquillos, de nuevo por su participación, por su tiempo. Bueno, es harta la materia que vimos hoy día. Tratamos de resumirla en estas actividades. Si alguien tiene dudas o qué sé yo, como siempre, puede contactarnos a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, llamarnos por teléfono o todos los canales abiertos. Así que eso. Felicitaciones por la participación de hoy. Han aprendido bastante, así que sigan así. Sigan así. Muy bien. Profe, que tengan una nos súper manda buena un semana. resumen. Dígame. ¿Podría usted mandarnos un resumen de las civilizaciones como acabamos de ver? Nos sería útil, más particularmente a mí. Sí, claro. Mira, yo tengo uno de las primeras civilizaciones y vamos a tratar de buscar alguno de Roma y Grecia. ¿Te parece? Exacto, sería útil. Como te dije, me cuesta mucho la historia, dado que siendo extranjero me entiende. Ya, pero hablando de civilizaciones antiguas, somos todos extranjeros, Molière. No, pero el idioma no es mío, no es mío. Ah, ya, el idioma. Ah, ya, perfecto. Sí, lo entiendo. Ya, perfecto. Y les vamos a subir a WhatsApp también las etapas de la historia, para que la repasen, Sí, ¿ya? sí, muy interesante, profe. Muchas gracias. Para que repasen bien eso. Eso, la etapa de la historia es, bueno, si lo pudieran subir. Sí, ya. Vamos a subir a WhatsApp eso, para que repasen harto eso. Ya. Bueno, hasta aquí lo dejamos porque vienen las otras clases. Mucho gusto verlos a todos. Chao. Muchos cariños. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.